Bienvenidos a Faro Literario. Hoy, para adentrarnos en un viaje a los orígenes del rey Arturo y de la novela del amor cortés. La historia del rey Arturo es una historia interminable. Es un universo de ficción con raíces tan profundas y enrevesadas que tratar de desenterrarlas todas es una tarea imposible. Mi objetivo hoy es indagar en los orígenes y el desarrollo del complejo y maravilloso mito del rey Arturo. ¿De dónde viene realmente la figura de Arturo? ¿Fue un rey histórico que caminó sobre la tierra de Bretaña o es en esencia una invención literaria? La respuesta, como veremos, es tan compleja como la propia leyenda. Sin embargo, si tuviera que resumirlo en una sola idea, tomaría la que nos propone Carlos García Gual. Arturo es, fundamentalmente, un mito literario, es decir, es una creación de la ficción, una figura que, partiendo quizás de una nebulosa tradición, ha sido moldeada, reinventada y engrandecida por la literatura a lo largo de los siglos. Para entender al rey de las novelas, al monarca ideal que preside la tabla redonda, primero debemos buscar sus huellas en las brumas de la historia y el folclore. Acompáñenme en este viaje a los orígenes más remotos de la leyenda. Cuando nos preguntamos por el Arturo real, nos encontramos con un desafío inmenso. Debemos aprender a distinguir entre un posible personaje histórico, un caudillo de carne y hueso, y la gigantesca figura legendaria que creció a su alrededor. Las pruebas históricas son increíblemente escasas, casi fantasmales. En cambio, la riqueza del folclore es desbordante. Las primeras menciones escritas que tenemos de un personaje llamado Arturo son muy posteriores a la época en la que supuestamente vivió. Textos como la Historia Britonum, atribuida a un monje galés llamado Nennius en el siglo IX, o los Annales Cambriae del siglo X, nos hablan de él. Pero este Arturo primitivo no es el rey que imaginamos, no lleva corona ni se sienta en un trono esplendoroso. Es un dux bellorum, una expresión latina que podríamos traducir como caudillo de las batallas. Era, según estas crónicas, un líder militar de los bretones, los antiguos habitantes celtas de Gran Bretaña, que luchó valerosamente contra la invasión de los anglosajones a finales del siglo V. En la 12ª y más famosa batalla, en el monte Badon, se dice que perecieron 960 hombres en una sola carga de Arturo, y que ningún otro los mató sino él en persona. Ya aquí, en esta primera mención, la historia cede paso a la hipérbole legendaria. Esta figura, quizás histórica, fue rápidamente absorbida por la imaginación celta. La tradición oral galesa lo transformó en un héroe de cuentos maravillosos. Dejó de ser solo un guerrero para convertirse en un viajero al otro mundo, en busca de calderos mágicos y el protagonista de aventuras fantásticas. En la tradición galesa, este Arturo se convierte en una figura casi totémica, un héroe cuyas proezas quedan grabadas en el paisaje. Se nos cuenta, por ejemplo, de la mítica cacería del jabalí Troint, donde la huella de su perro, Cabal, quedó marcada para siempre en una piedra. Pero este héroe local galés estaba a punto de ser transformado en un monarca de talla imperial por obra de un clérigo con una imaginación formidable y una clara agenda política. Llegamos así al siglo XII, el momento donde nace el mito artúrico tal y como lo conocemos. Aquí es donde vemos con claridad cómo la literatura se pone al servicio del poder. Entretiene, pero también sirve a intereses y consolida ideologías. Hacia el año 1136, un clérigo llamado Godofredo de Monmouth completó una obra que cambiaría para siempre la leyenda, la historia de los reyes de Bretaña. Se trata de una de las más formidables y exitosas mistificaciones históricas de todos los tiempos. Godofredo tomó al oscuro caudillo galés y lo convirtió en un magnífico rey conquistador. Le inventó una genealogía que lo conectaba nada menos que con los héroes de Troya, le otorgó una corte esplendorosa y lo lanzó a conquistar un imperio que rivalizaba con el de Roma. ¿Por qué hizo esto? El propósito era eminentemente político. Godofredo ofrecía a los nuevos reyes normandos de Inglaterra, en especial a la dinastía de los Plantagenet, como Enrique II, un pasado glorioso, un mito nacional que pudiera competir en prestigio con el de Carlomagno, el gran emperador de los francos. Frente a la materia de Francia, ahora Inglaterra tenía su propia epopeya fundacional. Posteriormente, un poeta llamado Robert Weiss tradujo la obra de Godofredo del latín al verso francés, la lengua de la corte de Enrique II y su fascinante esposa, Leonor de Aquitania. Al hacerlo, Weiss no solo tradujo, sino que adaptó.
suavizó el tono épico y militar de Godofredo y añadió elementos de cortesía, un refinamiento que encajaba mejor con los gustos de su público aristocrático. Pero su innovación más importante fue la tabla redonda, y no era un simple mueble. Escuchen cómo lo describe el propio Weiss. Allí se sentaban sus vasallos, todos caballerescamente y todos igual. Ninguno de ellos se pudo jactar de sentarse más alto que su par. En una sociedad obsesionada con la jerarquía, esto era una idea revolucionaria, una hermandad de los mejores, unidos no por el rango, sino por el valor. Con un rey magnífico y una corte de iguales, el escenario estaba listo para que el foco de la historia se desplazara del monarca a sus caballeros, una tarea que llevaría a cabo el primer gran novelista de Francia, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes es el verdadero padre de la novela en Europa. Él tomó la materia de Bretaña, ese conjunto de leyendas ya engrandecidas por Godofredo y Weiss, y le dio la forma, el sentido y la profundidad psicológica que definirían el género durante siglos. Con Chrétien, la figura de Arturo sufre una transformación fundamental. El rey se convierte en lo que los franceses llaman un rey holgazán, pero no en un sentido peyorativo, es más bien un monarca que se ha vuelto el centro gravitacional de la corte. Ya no necesita actuar porque su prestigio es tal que inspira la acción en los demás. Es el sol inmóvil alrededor del cual giran los planetas heroicos, sus caballeros. La aventura ya no es suya. Ahora recae sobre los hombros de Ivaín, Perceval y por supuesto Lancelot. Es Chrétien quien define el concepto de aventura en la novela cortesana. Ya no se trata de una gran guerra por la conquista de un territorio como en la épica. La aventura es una búsqueda personal, individual. Es un viaje en el que el caballero solo se adentra en lo desconocido para poner a prueba su valor y así ganar honor y sobre todo merecer el amor de una dama. Aquí entra en juego el motor de estas historias, el amor cortés. Es la principal motivación del héroe. Chrétien explora de manera magistral la compleja relación entre la devoción amorosa y el deber caballeresco. Lancelot, el héroe del caballero de la carreta, es una invención del propio Chrétien. No aparece en las leyendas anteriores. Fue creado como el arquetipo del perfecto amante cortés, un caballero cuyo valor está enteramente al servicio de su dama, la reina Ginebra. Y es fascinante notar que el propio Chrétien era consciente de estar forjando un mito sobre un tiempo ya perdido. En el prólogo de otras de sus grandes novelas, Ivaín se lamenta de que el amor verdadero está muy rebajado y que los que antes se hacían llamar corteses ya casi no existen. Nos dice: mucho más vale, en mi opinión, un hombre cortés muerto que un villano vivo. Es decir, el gran arquitecto de Camelot ya construía su mundo como una evocación nostálgica. Chrétien no solo perfeccionó la novela de aventuras y amor cortés, también introdujo en su última obra un símbolo tan poderoso que transformaría para siempre el mito artúrico, el Santo Grial. Tras la obra de Chrétien, el mito artúrico tomó un rumbo más profundo, más espiritual y finalmente trágico. El ciclo de auge y caída estaba a punto de completarse, llevando el optimismo de la novela cortesana hacia una conclusión grandiosa y melancólica. La leyenda del Grial es un ejemplo perfecto de esta evolución. Chrétien la presenta en su obra Perceval como un objeto misterioso, casi un enigma. Sin embargo, los autores que le siguieron, como Robert de Boron y los clérigos anónimos que compusieron el gran ciclo en prosa, la transformaron en una búsqueda explícitamente cristiana y mística. La queste del Sant Grial, la búsqueda del Santo Grial, convirtió la aventura caballeresca en una peregrinación espiritual, una prueba de pureza y fe. Esta nueva dimensión espiritual trajo consigo la conciencia del pecado y la inevitabilidad de la caída. Narrado de forma magistral en la muerte del rey Arturo, es una auténtica tragedia. El amor adúltero de Lancelot y Ginebra, considerado la raíz de la corrupción del reino, junto con la traición del sobrino del rey, Modred, desencadena una espiral de guerras fratricidas. La hermandad de la tabla redonda se rompe y todo culmina en la apocalíptica batalla de Salisbury, donde el propio Arturo, tras matar a Mordred, cae mortalmente herido. Así, la misma fuerza que impulsó las más grandes hazañas de la caballería, el amor cortés llevado a su extremo adúltero, se convierte en la semilla de su propia destrucción. La novela nos muestra que el ideal que construyó el reino es también el veneno que lo aniquila.
Así, el reino que nació de una leyenda y alcanzó su cenit en la ficción cortesana, encontró su fin en una grandiosa tragedia literaria. Hemos recorrido un largo camino, hemos visto a Arturo pasar de ser un posible caudillo militar a un rey imperial, de ahí a convertirse en el centro pasivo de un brillante universo novelesco y finalmente en un mito universal cuyo auge y caída resuenan hasta nuestros días. Y no puedo terminar sin mencionar a Sir Thomas Malory, que en el siglo XV, desde la celda de una prisión y en medio de la sangrienta Guerra de las Dos Rosas, consolidó todas estas historias francesas en una gran narrativa inglesa. La muerte de Arturo fue un acto de nostalgia y preservación en un mundo que, como el de Arturo, se desmoronaba.